Del día pasa por la causa Nisman, ¿no? Que ha tenido un giro muy importante en el día de hoy, porque la Cámara del Crimen, Romina, determina que pasa al fuero federal directamente. Yo te diría que es la noticia más importante de la causa Nisman desde el momento en que encontraron muerto al fiscal en Le Parc. La verdad que leer el escrito es muy claro, son 40 y pico de páginas, pero son muy claras. Sí. Y vos recién hablabas del mamarracho de Lázaro Báez. La verdad que uno que conoce la justicia y viene trabajando, le da temor leer cómo se llevó adelante la instrucción en esta causa. Hay muchas de las cuestiones que se ventilan en este dictamen de la Sala Cuarta, que estaban en la causa y que no se conocían, pero que tiene que ver con, creo que ni un estudiante de primer año de Derecho lleva tan mal adelante una causa como lo hizo, según entiende la Cámara, la doctora Fein, y además piden el pase al fuero federal, entendiendo que evidentemente una de las hipótesis puede ser el homicidio y que nunca, jamás se le pasó por la cabeza a Fein investigarlo en ese sentido. El primero que abrió, me parece, digamos, la puerta para que esto termine en el fuero federal y que habló por primera vez de homicidio fue el fiscal Sáenz. Está con nosotros el fiscal Sáenz. ¿Coincidís, Claudio, que ha habido un giro también muy fuerte en la causa Nisman? El giro comienza con el dictamen del doctor, que es la primera vez que dentro de la causa, que como indicaba ahí la placa, tenía ya 59 cuerpos y los ojos de los 40 millones de argentinos encima, por primera vez con el dictamen de Ricardo aparece la palabra homicidio dentro de la causa, porque si no, la mencionábamos nosotros, la calle, todo el mundo, en base a las mismas las hijas, cosas que la madre, conocíamos, digamos, exactamente, la familia, las querellas, pero no estaba en la causa. El dictamen de él fuerza un poco las cosas o cambia el rumbo que venía tomando el expediente, refuerza los pedidos de las dos querellas para que el pase a federal, un poco obtura la apelación de la fiscal Fein, porque al ser Ricardo superior de la doctora Fein y él a empujar la causa hacia el fuero federal, hace un poco que quede mal que la fiscal haya hubiese apelado, no lo hizo de hecho, y bueno, y hoy esto se corona con el pase oficial, por lo menos si no hay una nueva apelación, que puede ocurrir también. Y hay datos interesantes, incluso relacionados, Romina decía, estaban en la causa, pero se desconocían periodísticamente. Digo, por ejemplo, en el fallo prácticamente le dan mucha visibilidad y posibilidades de creer a la zona liberada. Dan a entender que Nisman se murió con prácticamente el desinterés de las fuerzas de seguridad y de su custodia durante 12 horas. Hacen alusión a un llamado que recibió de una persona que nunca fue investigada y que a su vez, después de muerto Nisman, había llamado a Seguridad Integral Empresaria, a la Agencia de Seguridad de Le Parc. Mirá lo que dice el fallo, dice, dicho con mayor énfasis, al fiscal nadie lo custodiaba, por eso cuando muere estaba solo y a ninguna autoridad le preocupó durante casi 12 horas. Mirá la indiferencia que marca el fallo, o sea, estaba solo, no importa la custodia que haya. Eso evidentemente la zona liberada. A ver, está el doctor Ricardo Sáenz. Usted planteó muy fuerte la posibilidad del asesinato, quitando del eje la hipótesis del suicidio, que parece como eje primordial de la investigación de la doctora Fein. Sí, es lo que hace notar la Cámara, si bien hay un voto de dos jueces y el otro de uno solo, en eso coinciden, sí, en que la doctora Fein se había centrado en la investigación de un suicidio. Por eso seguía en la justicia ordinaria. Exacto. Cuando vino por primera vez a la Cámara la causa, sí, para la audiencia del 1 de septiembre, se trataba el tema del apartamento, no se trataba el tema de la competencia, y todavía podía haber ciertas cuestiones que se podían dudar. De ahí para acá, cuando a mí me tocó dictaminar de nuevo, yo no tengo ninguna duda que a Nisman lo mataron. Y lo que están contando acá, que describe muy bien el fallo, es la situación, como dice la Cámara, a Nisman no lo cuidó nadie, las 11 horas que estuvo su custodia dando vueltas, sin tratar de tener alguna forma de entrar, que creo que era lo corriente, prefectura que no hizo nada, la persona de prefectura que lo estaba mirando, todas las cuestiones que señala, que vieron 4 horas después de la hora en que él lo citó, recién suben, ven los diarios en la puerta, no había forma de llamarlo, todos con los que se comunicaban, nadie le atendía el teléfono, y todos los testigos dicen que nunca los vieron preocupados a los policías. O sea, esta cuestión, como responsabilidad del Estado, es muy grave. Los jueces, al pasar el expediente a la justicia federal, también hacen hincapié en que la muerte de Nisman puede tener una vinculación con el trabajo que hacía Nisman, que había denunciado a la expresidenta. Lo afirman, y esto para mí es una obviedad.
Sí. de que la hipótesis de su muerte es su trabajo y su denuncia, claramente. ¿Qué le pasó a la fiscal Fein? Que todos decían, bueno, para investigar, la verdad que asesinatos, homicidios, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires hacía bien su trabajo. ¿Qué le pasó, digamos, que todos dicen, bueno, se centró exclusivamente desde aquel famoso dicho, lamentablemente el ADN dio negativo, es decir, no había rastros de pólvora. Bueno, lo cita también el exactamente, fallo, no había rastros casi de pólvora en la mano de Nisman. ¿Qué le pasó a la fiscal Fein? Algunos dicen, bueno, se dio a las presiones políticas, era un tema que tenía que mantener ahí dando vuelta hasta que terminara el gobierno de Cristina. Yo creo que esto va a terminar en una investigación paralela. O sea, así como la causa AMIA tiene la investigación del encubrimiento, del primer encubrimiento, que es el del gobierno de Menem, que ahora está en juicio, el segundo encubrimiento del atentado a la AMIA es la denuncia de Nisman, que fue de una forma insólita y, como lo hemos criticado siempre, archivada en Comodoro Pi, con una cuestión de días que no tuvieron ni tiempo material de escuchar las horas que tenía de escuchas telefónicas la causa. Y yo creo que lo que plantea hoy la Cámara va a terminar cuando llegue un juez federal haciendo una investigación paralela con otro juez, la mandará a sorteo, de todas las irregularidades que está marcando la Cámara. O sea, es muy grave el fallo de la Cámara. Romina, ¿querés hacer una pregunta al Sí, fiscal? a ver, ¿cómo pudo trabajar Fein de esa manera? Porque nosotros leemos el fallo, digo, y lo puede leer cualquiera, y hablan de las preguntas direccionadas, de que directamente no había citado al personal que trabajaba con Alberto Nisman y que esperó casi un año para hacerlo. Digo, burrada, realmente burradas, porque no se puede catalogar de otra manera. ¿Nadie la controlaba? ¿Nadie controló su trabajo durante tanto tiempo que llevó sola adelante el expediente? Ya te digo, yo veo el expediente recién en septiembre y además lo que hay que recalcar es que cada fiscal es autónomo en su trabajo. O sea, todo lo que hace un fiscal es su responsabilidad, como todo lo que hace un juez. Bueno, la Cámara está, de alguna manera, está sacando testimonio para que se investigue en el Consejo de Magistratura la acción de un juez que estaba reemplazando a Palmagini los primeros días, y también saca testimonios para que se investigue la responsabilidad de Fein en la Procuración General. Pero perdóname, no, digo, si es desidia, porque acá lo que nos preguntamos es si hay intencionalidad política o desidia en la Marén que llevó adelante la no investigación, porque esto es la no investigación, si vos ves el resumen. Yo no puedo afirmar si hay una intencionalidad política. Lo que a todos nos llamó mucho la atención es que unos días antes de Navidad, y cuando ya Fein no tenía la causa, la Procuración General asciende a 3 personas de su personal y a todos los demás lo que se llama una corrida. Y hoy la Fiscalía de la doctora Fein tiene 3 secretarios de Cámara, cuando yo que soy fiscal de Cámara tengo 1. O sea, esto es algo bastante raro. Muchos en el foro dijeron, bueno, esto es el premio por haber encubierto. O sea, hay acusaciones muy serias acá dando vueltas. ¿Usted duda, doctor Sáenz, que lo hayan asesinado o que se haya suicidado? No, para mí lo mataron, yo lo pensé el primer día. ¿Usted está convencido de eso? Totalmente, porque lo conocía a Nisman y conocía lo que estaba pasando. Revisando el expediente, incluso de las pruebas que se recolectaron. En los últimos meses ya no cabe ninguna duda. Y yo creo que hay una relación entre la impunidad de la que vienen hablando todo el programa con la impunidad de esta causa. O sea, cómo el gobierno trató de desviar la atención con una presidenta que en cadena dijo que sugirió una relación homosexual de Nisman con Lagomarsino. Dijo, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que lo mataron 4 días después de haber dicho que era un suicidio. O sea, la expresidenta va a tener que aclarar por qué hizo esto, el ex jefe de gabinete va a tener que aclarar por qué lo denostó a Nisman de esta forma, cuando está claro, cada vez más claro, para todos los argentinos, que a Nisman lo mataron. ¿Usted cree que por la justicia federal van a desfilar todos, digamos? Aunque sea yo no por tengo testigo, duda que deberían. Cristina, Aníbal Fernández, todos van a ir a Comodoro Pi. Yo no tengo duda que deberían. Bernie, que también queda bastante mal parado en el fallo de Cámara, porque dicen que entró con los zapatos con barro. ¿Usted dice no tiene duda? Yo no tengo dudas que deberían desfilar todos, pero de lo que vienen hablando de las causas de Federal Lavado, no es otro planeta, es el mismo planeta donde va ahora la causa de Nisman. Sí, pensaba 2 detalles. El primero, ratificar en palabras de la propia fiscal Fein lo que dice acá Ricardo. Ella contó hace 15 días en una reunión con periodistas que hizo un detalle que dejó para el final de la entrevista. Dice, yo nunca mostré la causa a nadie. Y esto incluye a Ricardo, claro. Y según ella incluye también a la procuradora Gil Carboy y a su gente. En cambio, y viene la segunda parte de su declaración,
La doctora Palmaguini, la jueza, se llevaba de acá entre las 5 y las 7 de la tarde una copia todos los días de lo que íbamos haciendo y hacía otra copia para los camaristas, que son los que hoy decidieron el cambio Ahora de es muy fuero. fuerte, porque el doctor... Me parece que eso es fuerte. El doctor Sáenz dice, yo no tengo duda. Vi el expediente y no tengo duda. Bueno, porque él lo recibe en el de que lo momento, mataron. claro. Bueno, en cambio Fein ha dicho, y otros que han visto el expediente dicen, no, no hay prueba de que lo mataron. Bueno, pero ya tenés al fiscal de Cámara, ahora tenés a la propia Cámara diciendo lo mismo. Me parece que es lo un de Fein queda muy condicionamiento muy debilitado. fuerte para el juez Totalmente. que le sortee y que le llegue la causa. Y aparte hay otro elemento, recordemos que esa noche alguien decidió que fuera la justicia ordinaria, que fuera la fiscal Fein, porque ¿quién estaba? Y Gustavo lo debe saber muy bien, ¿a quién le hubiera tocado? Al fiscal Rívolo. Un colorcito más, con déjame Sergio poner. Torres de turno. Imagínate que le tocara al fiscal Rívolo, no iba a ser la investigación mamarrachesca que hizo Fein. Le pregunto a Felipe Solá, ¿hay una especie de cambio? La justicia se mueve para un lado, bueno, esto tiene que ver con el nuevo gobierno, con Macri, que mete una presión distinta a la que metía Cristina. El gobierno por ahí le interesa más que haya noticias judiciales que de la realidad económica. Sí, hay un cambio evidente, sobre todo en los temas de corrupción, ¿no? Mucho más claro en los temas de corrupción. En el caso Nisman, bueno, a lo mejor el tema cumplió con, digamos, la causa siguió los tiempos hasta llegar a la Cámara de Crimen, pero no sé eso. La verdad, Ricardo, no lo sé si los tiempos se han cumplido normalmente. ¿Un suicidio, 14, 18 meses, un suicidio? Pero Son tiempos... no existe. Creo No, que y no. estaba, Si nos ponemos a ni buscar siquiera en la decidido que era justicia, suicidio, claro. no había habido En dictamen pocos de días. ningún tipo, ¿no? Pero la causa, digamos, el dictamen tuyo, Ricardo, es del mes de... Del mes pasado, fue cuando yo veo por segunda vez la causa. Es decir, a raíz del alargamiento permanente de la fiscal Fein de todavía no tengo datos, todavía no tengo resultados. Yo me acuerdo cuando ocurrió el hecho, alguien dijo que en la justicia americana se decía que en un caso de duda, corríjame usted, señor, en la justicia americana, si después de una semana no se sabe si es suicidio o asesinato, es porque es asesinato. Era una conclusión así estadística que se decía. Yo creo que la presión de la opinión pública, la presión de un gobierno, la presión, las distintas presiones y la presión, el saldo de presión que queda, la presión neta que queda más fuerte sobre una persona que es fiscal y que no está acostumbrada a tener una causa así tan relevante, actúa autoinhibiéndola y sobre todo digamos, tratando de, digamos, no haciendo, a lo mejor ni siquiera sé si lo hizo explícitamente o implícitamente. A lo mejor presionada pensó, supongamos que es un suicidio, y ahí se quedó. Le quiero hacer una última pregunta, ¿vos querés hacer una última? No, solamente un pequeño Sí. comentario porque también está en la resolución de hoy de los camaristas. Dicen que Nisman estaba solo, que había sido abandonado, pero a su vez era escrupulosamente vigilado. Entonces, tenés una ausencia y presencia del Estado, ausencia de los que debían cuidarlo, pero hace el comentario de que Nisman le decía a su secretaria Soledad Castro, mirá cómo tengo que trabajar con la persiana tapada, sabemos que había por lo menos 3 fuerzas de seguridad espiándolo. El doctor Sáenz dice, estoy convencido de que lo asesinaron. ¿Tiene una hipótesis de por dónde vino el asesinato? No, pero la Cámara lo dice claramente, el contexto en el que muere Nisman es la clave. O sea, amenazado, investigaba a la AMIA y 4 días antes denunció a la presidenta y al ex canciller y todo un grupo de funcionarios menores, o que no eran funcionarios, y lo iba a explicar al día siguiente en el Congreso. Es impensable que se haya suicidado. Pero no hay una hipótesis de quién pudo haber sido. Si pudieron haber sido servicios de inteligencia locales, extranjeros, por dónde pudo haber venido. Yo creo que eso se va a empezar a dilucidar. Hay un importante detalle que hace el voto mayoritario respecto de intercambios de llamadas de la madrugada, son muy complicados. Eso, hay intercambio de llamados de inteligencia, ¿no? Es muy complicado. Y hay un llamado de Stornelli a Maskin. Me quedé sin tiempo. Felipe Solá...